Nosotras movemos el mundo y ahora lo paramos. Con esta consigna se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, una fecha que reivindica su lucha y la defensa histórica de sus derechos. Las mujeres paramos hoy porque tenemos muchos motivos que hacernos sentir, o sea, los feminicidios siguen siendo de una dimensión casi que alarmante, o sea, este año van en el Valle del Cauca más de 18 feminicidios de mujeres que han sido desaparecidas, que han sido muertas por sus compañeros, o sea, las mujeres las matan en nombre del amor. Yo creo que no se reconoce nuestro trabajo, las mujeres paramos hoy en el consumo y en el cuidado, y yo creo que reunirnos hoy a reconocer todos los derechos que hemos ganado, pero también los que nos faltan por ganar. El 8 de marzo las mujeres estamos recuperando una memoria histórica no solamente del movimiento de mujeres y feministas, sino también de las mujeres en el mundo. Es una fecha que nos recuerda que hemos conseguido derechos en la ardua lucha de hacerlo cultural, política y socialmente, pero que aún seguimos insistiendo en que faltan derechos y una ciudadanía activa, una ciudadanía política que nos permita empoderarnos progresivamente. Como el machismo racista que nos golpea con más fuerza cuando somos indígenas y negras. ¡Sí, basta! Las mujeres estamos dentro de un sistema capitalista machista que nos rechaza, nos violenta y nos asesina. Pensamos que hoy hay que parar precisamente porque en Cali tenemos la cifra más alta de feminicidios en Colombia y creo que en Latinoamérica, así que es muy lamentable que el problema del machismo siga en nuestra cultura y hay que parar por eso, paramos por eso, por las víctimas y porque no se repita más este homicidio a mujeres. Como el salario que recibimos un 25% menos por igual trabajo y esfuerzo que los hombres. ¡Sí, basta! Paramos hoy porque estamos luchando por los derechos de las mujeres y buscar una igualdad social aquí y en toda Latinoamérica. En Educación y Cultura les presentamos el segundo informe sobre la crisis del sistema pensional en Colombia. Una crisis que se profundiza por las cargas económicas que tienen los pensionados y los privilegios otorgados por el gobierno al sector empresarial. De los 7 millones de adultos mayores que hay en el país, solo 2 millones están pensionados. Esto se debe por una parte a la alta tasa de desempleo, informalidad y tercerización laboral. Usted cuando tiene un contrato a 6 meses, usted no puede pensar en casarse, en tener hijos, porque eso implica un proceso de largo plazo. Y si no tiene siquiera la base de ingreso para proyectarse a 1 año, a 2 años, pues mucho menos para proyectar su vejez. Con la creación de los fondos privados se impuso en el país el régimen de ahorro individual, donde cada quien se pensiona de acuerdo al capital acumulado, a diferencia del régimen de prima media, donde los aportes de los afiliados van a un fondo común, donde todos aportan para pagar las pensiones de todos. Aquí se cambió esa lógica por una lógica de un aseguramiento individual, un ahorro individual, y ese ahorro individual lo que hace es que cada quien tenga que salvarse como pueda. Y simplemente los fondos de pensiones lo que hacen es ahorrar esa plata y cobrar una tasa además muy alta de administración para que el monto disponible para poderse pensionar sea cada vez menor. 2 millones de pensionados es una cifra muy baja, pero a esto sumémosle que el incremento anual de su mesada se realiza en base al índice de precios al consumidor y no con el incremento del salario mínimo. De entrada ya tienen menos de lo que recibe un trabajador. A lo largo del tiempo esa ley 100 de 1993 nos impuso que nuestros incrementos no se establecieran sobre el incremento cada año que se le hacen a los trabajadores del salario mínimo en términos porcentuales, sino que nos aplicaran el IPC. Eso ha llevado a que nuestras pensiones cada vez vayan en caída libre. Desde 1993 a la fecha hemos perdido el 35% del poder adquisitivo de nuestras mesadas pensionales.
Al caído caerle, porque además los pensionados, después de haber laborado durante años, deben realizar un aporte a salud del 12%, es decir, un 8% más de lo que cotizaban cuando eran trabajadores. Cuando éramos trabajadores aportábamos un 4% y ahora se nos obliga entonces adicionalmente a aportar un 8% adicional. Con esa rebaja, con ese costo que nos sacan a nosotros para la salud, que es el 12%, lo que queda es muy poco para el consumo. Y muchas familias que son de 5 o 6 personas que viven de estos ingresos, pues prácticamente son muy bajitos, y se pasan muchas necesidades. El 8% del aporte que deben realizar los empresarios al sistema de salud se trasladó a los pensionados, bajo el sofisma de generar empleo, un privilegio que le genera al sector empresarial grandes ganancias y a los pensionados más pérdidas. Los empresarios no están fomentando empleo porque este es un país que está lleno de informalidad y entonces los pensionados somos los que estamos llevando la mayor carga fiscal del presupuesto de la salud aquí en este país. El desempleo y la informalidad, sumado a la privatización del sistema pensional y a las pírricas mesadas que reciben más del 80% de los pensionados del país, son parte de la crisis que hoy afecta a los más viejos, pero que mañana nos afectará a todos. Si las cosas siguen como van, vamos a tener una bomba social. En 15 años vamos a tener cerca de 15 millones de personas mayores de 65 años sin la más mínima posibilidad de subsistir, sin el más mínimo ingreso, absolutamente desprotegidas.